Paz y bien, hermanos. Dios en el corazón. Domingo de la Santísima Trinidad. Escuchando como lectura el final del Evangelio de San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Hermanos, coronamos la Pascua del Señor domingo pasado con la solemnidad de Pentecostés. Luego de Pentecostés vienen 3 fiestas muy importantes, llenas de mucho contenido espiritual que levantan los corazones: la Santísima Trinidad, Corpus Christi y el Sagrado Corazón. ¿Qué celebramos al celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad? No celebramos un misterio sublime, abstracto, porque Dios no es una abstracción allí, inalcanzable. Dios creador es una presencia, y hoy celebramos esta presencia de Dios que llena el universo, presencia en la creación, presencia en la historia, presencia de Dios en mi vida personal, en mi corazón. Con la gracia de Dios, este punto concreto de nuestra fe es el que quisiera aclarar. Cuando oramos a Dios en los salmos, nos llama mucho la atención esto que en uno de ellos se dice a propósito de los ídolos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Si el Dios a quien veneramos no hablara, no oyera, no escuchara, entonces sería un ídolo y nosotros unos idólatras, adoradores de un Dios que no existe. Por lo tanto, nosotros confesamos firmemente: Dios es presencia. Y si es presencia, es experiencia. Dios habla, Dios oye, Dios escucha. Es un Dios de la vida. Dios es un ser que está en la vida, al cual yo puedo devolver la palabra, puedo adorar, puedo contemplar, puedo dialogar, puedo sentir su presencia y su ternura. Hermanos, todos los cristianos estamos destinados a tener una experiencia de Dios real, sencilla, una experiencia personal. Cuando una persona humilde te dice: tengo muchísimas cosas que agradecer a Dios, está hablando con palabras sencillas y comprensibles de que ha visto a Dios en su vida. No ha tenido ninguna visión milagrosa, pero ha experimentado a Dios en lo cotidiano, y esto es verdad. Yo puedo decir con plena conciencia: Dios no me ha hecho a mí ningún mal, y todo lo que me ha hecho ha sido bien. No le puedo pedir cuentas a Dios de nada. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Esto, dicho con humildad, es experiencia de Dios. Claro que a medida que uno va avanzando más y más en los caminos de Dios, puede entrar en lo que pasa dentro del corazón
y hablarnos con las palabras con que nos ha hablado hoy San Pablo. San Pablo nos invita a dejarnos conducir por el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Escuchad la segunda lectura de hoy. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Aquí está la Santísima Trinidad, clarísimo. El Padre, el Espíritu y Cristo. La última palabra de Jesús en el Evangelio de Mateo es la misión universal. Jesús manda a los apóstoles a hacer discípulos. ¿Pero discípulos de quién? No de los apóstoles, no de la Iglesia. Discípulos de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la Trinidad. Dios hecho familia y habitando en el corazón. Jesús, cuando hablaba de Dios, no se expresaba con filosofías abstractas. Para hablar del Padre usó la imagen del Padre de la tierra, y para hablar del Espíritu nos habló de la interioridad, de lo que pasa en el corazón y del viento que roza nuestro semblante. El Dios de los cielos es mi Dios, es mi Padre. El Espíritu es el que mora en mí, el que me dirige, el que me va enseñando la verdad. Yo me detengo en la vida y cierro mis ojos y siento que estoy con Dios. No es una imaginación vana y abstracta. Jesús hablaba pues de presencia, de experiencia, de relación, de diálogo, de oración. Y él acudía a cultivar la intimidad con Dios. El Papa Benedicto XVI, en la primera encíclica que escribió, Dios es amor, Deus caritas es, haciendo una comparación entre el Dios de Israel, ese Dios del que nos ha hablado la primera lectura, a ver qué nación tiene un Dios tan cercano como ese Dios que tú has conocido. Haciendo pues una comparación entre ese Dios y esa potencia superior divina de los griegos, citaba o se refería a Aristóteles, a su libro sobre la metafísica, y decía estas palabras el Papa Benedicto: la potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de llegar a través de la reflexión, es ciertamente el objeto de deseo y amor por parte de todo ser. Como realidad humana, esta divinidad mueve el mundo, pero ella misma no necesita nada y no ama, solo es amado. ¿Por qué no ama a Dios? Por una razón muy sencilla, hermanos. El que ama se altera, sufre, piensa. Dios no puede amar. Sería indigno de Dios que nos amara a nosotros, gusanillos. Sería indigno de Dios que se revolvieran sus sentimientos. Pues si tienes estas ideas no puedes leer la Biblia. Quien ama sufre. Y la verdad es que Dios me ama a mí, se interesa por mí, se muere de amor por mí. Este es el Dios de las Santas Escrituras que se nos ha revelado en Jesús. Hermanos, en este día de la Santísima Trinidad, en la Iglesia oramos por la vida contemplativa, es decir, por los monjes y las monjas
que quieren hacer de la oración del amor el centro total de su vida, que ocupe todo. El lema escogido para este día, en este año, es la vida contemplativa cerca de Dios y cerca del dolor humano. En estas conferencias telemáticas que hoy se están dando por esto de la pandemia, pues ha habido una conferencia que se ha realizado hoy, viernes, entre distintos contemplativos, dirigida por una conductora de televisión. Y la conductora del programa le preguntaba, en concreto, a una joven contemplativa, profesa, madrileña: la vida contemplativa es un refugio. Y esta joven respondía al instante, con un rostro iluminado y con una mirada que reflejaba su interioridad: la palabra refugio es exactamente lo contrario de la vida contemplativa. Y se notaba que lo decía por propia experiencia. Para ella la vida contemplativa no ha sido un refugio. Después ha preguntado a cada uno por qué se hizo monje o monja, y esta joven pues también ha contado su historia, muy interesante, una joven pues muy vital. La vida contemplativa es estar cerca de Dios y hacer que Dios sea el corazón de mi vida y que en Dios encuentre yo el corazón del mundo. Una joven de hoy que normalmente tiene su carrera y su futuro, no ha ido al monasterio para buscar un refugio, sino porque su corazón ha sido iluminado por un encuentro, por una revelación, cerca de Dios y del dolor del mundo. Mirando a la Santísima Trinidad que mora en el fondo del corazón, hermanos, digamos con adoración y confianza lo que miles de veces han pronunciado nuestros labios: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a todos vosotros y hermoso domingo como día del Señor.